Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y a sus órdenes. La consulta popular es convocada por el presidente Lenín Moreno. Permitirá eliminar las reelecciones indefinidas y renovar la función de transparencia y control. Por eso usted apoya la consulta, porque eso permitirá restablecer la democracia. ¿Qué sustento tiene entonces su afirmación de que la controversia entre Moreno y Correa es solo tongo? ¿Cómo se puede verificar su afirmación? Bueno, Alfredo, el 15 de enero Alianza País ha cumplido 11 años gobernando el Ecuador. 10 años con la cara prepotente de Correa y alrededor de 8 meses con la cara amable de Lenín Moreno. Pero en materia política es exactamente el mismo modelo. Ahí ve usted la ley de comunicación intacta, sin ser tocada. Ahí ve usted estas instituciones populistas que solo han tenido el propósito de inflar el poder del presidente de la República a través del Consejo de Participación Ciudadana. Y en materia económica usted ve exactamente lo mismo, con una ley mal llamada de reactivación económica que lo que pretende simplemente es incrementar los ingresos del gobierno a costa del bolsillo de los ciudadanos. Por lo tanto, aquí no ha cambiado nada. ¿Por qué votar sí en la consulta? Porque en materia de reelección indefinida es la lucha que nosotros lideramos desde el año 2014, cuando se anunció la pretensión de enmendar por vía de Asamblea Nacional la Constitución de la República. Usted recordará, aquí estuve en este canal, en este programa y en las calles del Ecuador liderando la reacción ciudadana. Le dieron las espaldas a los ciudadanos. Nosotros planteamos en la campaña electoral la consulta popular y obviamente hoy, por coherencia, tenemos que apoyar la consulta popular porque recoge algunas, no todas, de las ideas propuestas por nosotros. Lo cierto es que Jorge Glass está preso y ya no es vicepresidente de la República, pero más ha contribuido a eso César Montúfar como acusador particular en el juicio penal que los asambleístas de la oposición que se allanaron a los hechos concretos de la arrogación de funciones del CAL y solo insistieron en el juicio político cuando faltaban pocas semanas para que Glass deje de ser vicepresidente por abandono del cargo. Una oposición así de blanda no facilita que continúen las prácticas abusivas de Alianza País. Mira, Alfredo, no cabe duda que el trabajo de César Montúfar en este caso fue un trabajo realmente destacable. No cabe duda de eso, pero tampoco se puede negar el trabajo de Roberto Gómez como jefe de bloque de Creo, quien lideró el juicio político a Jorge Glass y se insistió en varias ocasiones. Ahora, eso no es suficiente que el vicepresidente Glass esté en la cárcel y no es suficiente porque es una sentencia producto de la presión ciudadana y de la información que vino del exterior, tanto de Estados Unidos como de Brasil. Hay otros casos denunciados por el propio Lenín Moreno, de manera general, cuando dijo que estaba espeluznado por la corrupción del correísmo. Cuando yendo de visita a la refinería de Esmeraldas dijo que realmente se habían cometido barbaridades. Pero se queda ahí, no presentan denuncias a la Fiscalía, no presentan pruebas, datos, información. Por lo tanto, yo creo que la lucha contra la corrupción ni siquiera ha iniciado todavía el camino vigoroso que exigen los ciudadanos. Respecto a las redes de corrupción de Alianza País, el ex asambleísta de Alianza País, Raúl Patiño, reveló hace pocos días lo siguiente. Veamos. Y le dije a Lenin, hermano, regresa, porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. Y una carretera que costaba 30 millones la facturaron por 70. Y el petróleo lo vendían quien les daba la gana. Y ahora comenzamos a darnos cuenta que el tío recibió 5.300.000 por cortesía. Tú regalas una botella de whisky por cortesía, pero no te puedes ser tan sapo de recibir 5 millones y decir que te lo regalaron de cortesía. Esos corruptos deben ir a la cárcel, nos guste o les guste a nadie los presos.
Lenín Moreno impulsó el juicio penal contra Glass sin entrometerse en las otras funciones del Estado. Quitó a Glass sus competencias dentro del gobierno y señaló que todo en el caso Odebrecht apuntaba contra él. Entre tanto, en la Asamblea, Alianza País sigue compacta como un puño al votar en medio de fuegos artificiales de división partidista. Y en general, Lenín Moreno, como usted dice, se queda a medio talle. Pero ¿qué hace o ha hecho, creo, para aglutinar a la oposición? ¿O Lenín Moreno manipula para que la oposición continúe dividida? Bueno, varias acciones. En el caso de las declaraciones de Raúl Patiño, que creo que es a confesión de parte relevo de prueba, porque la grabación es un poco más amplia, él dice que cuando era asambleísta les prohibieron fiscalizar y que por lo tanto él se fue a ver a su amigo Lenín Moreno, a quien le contó lo que estaba sucediendo en el Ecuador. Yo creo que ya más pruebas no se pueden pedir. Yo creo que el fiscal debe de llamar a Raúl Patiño a declarar y a presentar las pruebas de todo lo que él ha afirmado. Por lo tanto, ya no solamente es Lenín Moreno, es Raúl Patiño, es el señor Mangas también el que dijo que aquella Comisión Anticorrupción de los Ciudadanos estaba presentando casos reales, porque todas las acusaciones de Fernando de Villavicencio eran reales. Por lo tanto, hay pruebas abundantes sobre esas acciones de corrupción de Alianza País. Y como usted lo ha dicho, es muy cierto. Claro, hay bloques correístas, bloques morenistas, pero cuando se plantea un juicio político a un miembro de Alianza País, actúan en espíritu de cuerpo. Ahí son una sola fuerza y no permiten procesos de fiscalización. Pero llama la atención también de que los asambleístas de la oposición no presenten denuncias. Ayer se ha presentado una denuncia contra el fiscal Vaca por parte de Andrés Páez y de Fernando Villavicencio, pero ellos no son asambleístas. Entonces los asambleístas que están elegidos y pagados para hacer eso, ¿por qué no lo hacen? Bueno, ayer también Ana Galarza, la asambleísta Ana Galarza, asistió a la Fiscalía y presentó una denuncia también, Alfredo, como lo han hecho otros asambleístas, como Homero Castañer cuando pidió la comparecencia del señor Eduardo Mangas en Asamblea Nacional. Pero claro, la mayoría de Alianza País, morenistas y correístas, ahí sí actúan en espíritu de cuerpo. Yo comprendo a los asambleístas, ellos hacen su esfuerzo, su trabajo. No es fácil, sin duda alguna, porque todavía sigue gobernando Alianza País. La pelea de Moreno y de Correa es un problema de ellos dos, es un problema de disputas en el poder. Quítate tú que me pongo yo. Pero la realidad es que Alianza País sigue gobernando el Ecuador. Y repito lo que he dicho, mientras no exista un presidente de la República democrático que defienda el interés de los ciudadanos por encima del interés de un partido, movimiento político como Alianza País, yo creo que no retornaremos a una plena democracia en Ecuador. Y eso es precisamente lo que ocurre con la consulta. Se apoya la consulta porque dice que va a ser el comienzo del cambio. Pero respecto a la pregunta 3 sobre el Consejo de Participación Ciudadana y las competencias del Consejo Transitorio, el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, aunque tiene interés en el asunto, sin embargo ha señalado algo muy concreto y muy importante. Veamos. ¿Hasta cuándo van a durar los consejeros transitorios? Porque se nos ha dicho que hasta el 2019, pero nadie ha dado una respuesta sobre el problema que se presenta de que el Código de la Democracia no podría ser reformado en la Asamblea un año antes a las elecciones del 2019, conforme lo determina la ley, y que por lo tanto, al no ser reformado el Código de la Democracia, no se podría realizar la elección de los nuevos consejeros. Esto significa que los consejeros en transición se quedarían hasta el año 2023 con las próximas elecciones de gobiernos autónomos descentralizados. Estamos abocados a que un Consejo de Participación Transitorio vaya a nombrar autoridades definitivas, es decir, en un año vamos a estar conversando que el Consejo de Participación Transitorio ha nombrado a magistrados de Corte Constitucional que van a durar 9 años en sus funciones, ha nombrado a presidente del Consejo de la Judicatura que van a durar 6 años en sus funciones, ha nombrado a fiscal que va a durar 6 años en sus funciones. Lo concreto es que el anexo a la pregunta 3 no trae ninguna reforma al Código de la Democracia, como sí lo hace la pregunta 2 sobre la reelección. Y la Constitución prohíbe reformas legales dentro del año previo a las elecciones seccionales que serán en febrero de 2019, en un año.
El anexo sobre esas elecciones no precisa si son las del 2019 o las del 2023 y ordena que el Consejo Transitorio ejercerá sus funciones hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección. Entonces sí, es una duda razonable la que presenta el defensor del pueblo. Sin duda que sí, ahí hay una duda y creo que tiene razón, pero yo creo que el tema es más de fondo. Desde el punto de vista político, lo que los ecuatorianos aspiran en su gran mayoría es un retorno a la democracia. Este Consejo de Participación Ciudadana es un invento del modelo populista totalitario instaurado por Alianza País en los últimos 11 años. No queda más que continuar con él hasta que llegue una propuesta política con fuerza que permita una reforma integral de la Constitución. Pero ¿cuándo sería? Porque el problema es que todo el mundo piensa que después de la consulta las cosas van a cambiar y según lo que dice el anexo de la pregunta 3, no va a cambiar nada en el Consejo de Participación Ciudadana, o es que acaso tiene participación la oposición en esta integración que va a hacer el presidente Lenín Moreno. Vamos por partes, Alfredo. Sin duda alguna, cuando el pueblo entre en absoluta conciencia de que esta es una novelería del populismo de Alianza País. La democracia tradicional, la democracia liberal, tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y en el Ecuador, cuando los presidentes proponían ternas, por ejemplo, para Contralor, la Asamblea y los Congresos, en su gran mayoría, escogieron buenos ecuatorianos, patriotas que ejercieron esos cargos. Desde el Consejo de Participación Ciudadana aparece un señor Polit que se ha dedicado a recibir según... Ya, pero eso fue lo que pasó en la década pasada. Ahora lo que estamos viendo es que hay mayoría en la Asamblea de Alianza País o tal vez una nueva mayoría del sector morenista con la oposición. Mire, Alfredo, lo que esperan los ciudadanos es que ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, compuesto por 7 personas, elegidas de 7 ternas en la Asamblea Nacional, responda a un abanico representativo de la sociedad ecuatoriana. No vamos a permitir, sin duda alguna, no lo vamos a permitir que esto simplemente signifique el traspaso del poder de las manos de Correa a las manos de Moreno, porque en ese caso iremos a las calles a protestar, porque lo que se espera es la participación de toda la sociedad ecuatoriana, de la diversidad de la sociedad ecuatoriana, en lo político, en lo social, representada en esos 7 ciudadanos que tendrán una gran responsabilidad. Pero más adelante, en el futuro, habrá que con fuerza reformar integralmente la Constitución para desaparecer estas novelerías del populismo de Alianza País, que lo que han traído es básicamente corrupción en el Ecuador. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias.